bajaron, porque un cambio climático había disminuido la arboleda que proveía los frutos de los que ellos vivían y tuvieron que bajar a buscar alimento. Y ahí abajo del árbol estaba el diente de sable, para que tengan una idea. Dientes de sable mordía el cráneo y lo atravesaba, ¿no? Como quien se está comiendo un pudín. No teníamos ninguna posibilidad frente al diente de sable, frente al león, frente a un cocodrilo, ninguna, porque somos además un homínido sin colmillos, sin garras. Somos muy poco capaces de enfrentarnos a un depredador. ¿Cómo sobrevivimos? En algún momento, por necesidad, construimos algo que no estaba en la naturaleza. Y ahí empezó el camino de la cultura. Empezamos a crear cosas utilizando los materiales. Muchas especies utilizan cosas del medio. Hay aves que utilizan piedras para romper un huevo y nutrirse con el contenido de su interior, pero no guardan la piedra para otra ocasión. Los primates usan palos para acceder a frutas, pero no se amarran el palo en la cintura para usarlo luego. O sea, el palo nunca se convierte en el reino animal en una herramienta, es algo fortuito, casual. Hay una especie que al construir algo que no existía, empieza a construir eso que se llama herramienta. Y no solo la produce, la guarda. O sea, la cultura no solo se produce, se reserva. Se reserva para que otros la usen. Entonces, creamos todas las cosas materiales que conocemos. Creamos también todas las cosas espirituales que conocemos. Creamos el amor, creamos la sexualidad moderna. Pues si ustedes van a la novela como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, una novela preciosa, de las novelas más traducidas a diversas lenguas, hay un pasaje donde la muchacha cuando se casa, que no era con el hombre que amaba, van al cuarto a consumar el matrimonio y él entra primero y se tapa, ella entra primero y se tapa con una sábana que tiene un hueco. Y el hueco no era para la nariz, precisamente. Ustedes ya se imaginan. Porque se suponía que él no podía ver el cuerpo desnuda de ella porque eso era un pecado en esa época. Y después que se consumaba el hecho, sin caricias, sin juegos, imaginen cómo aquello pudo haber dolido. Él salía al público con la sábana llena de sangre, la enseñaba. Ahí aparecían los gritos y los aplausos y empezaba la fiesta. No había fiesta hasta que no aparecía la sangre. Era un acto cultural, misógino, pero cultural. ¿Y quién defendía esa cultura? Todos, ellas y ellos. La cultura es una producción humana que puede ser buena o puede ser mezquina, porque nosotros somos capaces de crear la gloria y crear la barbarie. Ahí están los campos de exterminio, donde los asesinamos en masas, niños, mujeres. Pero por suerte, la cultura con los tiempos cambia, no es algo fijo, es algo que deviene. Y ahí pueden anotar, la cultura deviene. Y cuidado, no deviene para bien. Eso es una falsa idea que nos quiere vender el neoliberalismo y el desarrollismo. No deviene para bien, deviene a veces para mal y a veces para peor. Porque tuvimos a Juárez y después vino Porfirio Díaz. Tuvimos lo mejor que hubo en este hemisferio, un hombre que se pudo dar el valor de las leyes de reforma en una época tan católica, apostólica y romana, que el hombre le quitó a la iglesia la tierra y la escuela. Accedimos a la victoria.
Por las armas derrotamos a España. Pero no la derrotamos por el libro, no la derrotamos por la cultura, no nos confundamos. Aunque aquí se celebra la independencia, la fecha, en mi opinión errónea, porque la independencia también es un devenir y estamos en el camino de consumarla, todavía no la hemos consumado. Todavía nuestros mejores lugares están llenos de negocios españoles. Todavía más de la mitad del territorio de este hermoso país pertenece a empresas privadas. Más de la mitad. Más de la mitad, y no cualquier mitad, la mitad que tiene los recursos. Porque las mineras no tienen cualquier pedazo, tienen el pedazo donde está. El recurso. ¿Y eso de dónde salió? Eso es cultura. Lo creamos nosotros. Pero regresando a la novela, como agua para el chocolate. Si usted se va hoy con un hombre, se enamora, está estrenando, felicidades, se va por un hotel y el tipo saca una sábana con un hueco, usted lo ve, lo que hace es que lo avienta por el balcón. Porque usted no quiere huecos ni madre ni quiere sábanas, usted quiere un tipo de sexualidad que pertenece al siglo XXI. Lo que quiero explicar con esto es que la cultura va cambiando. Y va cambiando incluso las necesidades más profundas y biológicas. Cuando andábamos en las selvas, en Homo erectus, y quería hacer del baño, me imagino que apretaba y seguía y soltaba. Y no se limpiaba la cola. No se imagina uno Homo habilis como rollo de papel higiénico aquí, eso todavía no se lo inventaron. ¿Y nos apestaba el trasero? Pues no, porque en esa época para nosotros eso no era un olor desagradable. Hoy usted quiere hacer el baño y necesita privacidad, papel higiénico, lavarse las manos. O sea, podemos decir que hoy hacemos una caca culta. ¿Sí? Es una caca que ha sido transformada por la cultura. Y es una caca bárbara. Es la caca de la barbarie, porque nuestros desechos se van al caño con el agua, que es el líquido que nos da la vida. Así de necios somos nosotros. Nos cagamos en el agua, literalmente. La exterminamos, la contaminamos, la convertimos en Coca-Cola, la compramos y después decimos, qué rica, ya me hacía falta. El agua, que la contaminamos y la destruimos. Y el sistema nos la vende como algo glorioso, cuando realmente es una de las más grandes manipulaciones del capitalismo. La Coca-Cola representa lo que es este sistema. El cinismo y la antiética. Porque nos defecamos en el agua de varias formas culturales, autorizadas unas. Entonces dije, la cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual. Creamos el amor, pero también creamos el odio, la envidia, el chisme. ¿Sí o no? Creamos el altruismo, pero creamos el egoísmo. Y ahí tenemos a Israel masacrando niños, porque según ellos se lo mandó a decir Diosito. O sea, la locura llega hasta que algún pueblo cree que él está por encima de los demás. Y vaya usted a discutir. Que tienen una ristra de argumentos. ¿Eso qué es? Cultura. Entonces cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual. Pero nosotros que somos maestros, no nos gusta esa definición, porque pone al mismo nivel a Barrabás que a Jesús. Entonces me apoyo en José Ramón Fabelo Corso, lo hemos traído muchas veces a Oaxaca, cubano, Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Y tiene su obra tiene un libro que se llama Los valores de sus desafíos actuales, del Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Yo para esta conferencia me leí un texto de él que se llama
tolerancia y valores, para que lo busquen en las redes. Y para que tal vez entiendan que la tolerancia en el sistema capitalista es simple. Es simple. Entonces, para mejorar el concepto de cultura, vamos a decir que cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual, que dignifica la vida. Bájale la voz al ser, bájale la voz. Agárrame la voz. ¿Qué dignifica la vida? Esta es una propuesta de Fabel. Y lo que no dignifica la vida le vamos a llamar anticultura. Por tanto, vivimos en una sociedad que crea valores y crea antivalores. Y tenemos que descubrir los antivalores, porque la escuela no se puede dar el gustazo de meter en la currícula cualquier cosa sin hacer un filtro de los productos culturales que le proponen a los jóvenes. ¿Verdad? Cuando llegaron aquí los castellanos, descubrimos algo interesante. Descubrimos que había culturas más importantes que otras, más superiores que otras, y había creencias más auténticas que otras. Descubrimos que la tierra no era nuestra. Dice Galeano que cuando ellos llegaron nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Y dice Galeano que nos dieron la Biblia y nos dijeron cierren los ojos y recen. Y que cuando abrimos los ojos nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Y hoy seguimos sin la tierra y arreglada la Biblia. Porque esta cosa de la cultura es una cosa que hay que estudiar bien porque es compleja. Cambian más fácil los gobiernos que la cultura. No piense que en la cuarta T estamos todavía en el camino, estamos apenas empezando. Seguimos egoístas, ambiciosos, meritocráticos, machistas. Ojalá se nos pegara la humildad del presidente de una vez a todos, pero desgraciadamente esas cosas no se pegan por contagio. Hay que esperar años para que cambie. Creamos la sabiduría y creamos la idiotez. Me voy a referir al término idiotez como lo hacían los griegos, que eran sabios para muchas cosas. Los griegos le llamaban idiota al egoísta, al individualismo, al que no salía a la polis a resolver el problema público. O sea, para el griego, el que no se ocupaba del problema público era un idiota. Porque si no se ocupaba del problema público, al final, ¿a quién le perjudicaba? Pues a él. Y si yo no salgo a resolver el problema del agua, al final, ¿qué? ¿Yo tengo mi agua especial para mí? ¿También yo? Por eso la Coca-Cola es una empresa idiota. ¿Por qué? Porque está contaminando el agua como si cuando no tuviésemos agua, ellos van a tener de dónde. No, no va a haber de dónde. No va a haber de dónde para nadie. Pero ahí va el Homo sapiens haciendo cumpleaños, y fiestas, y convivio, con la coca. Me refiero a la coca porque representa la lógica de un sistema donde el consumo está por encima de la ética y la necesidad real de los seres humanos, porque nos hemos vuelto idiotas en masas. Entonces la idiotez no es cultura, es anticultura. Pero el sistema mejora las formas de idiotizar porque es un sistema de dominación. El capitalismo neoliberal se dio cuenta que la gente que lee, la gente inteligente es peligrosa. ¿Por qué? Pues porque piensa. La gente que piensa se vuelve peligrosa. Y descubrieron una manera de que no pensemos. Y cada día mejoran esa manera. Descubrieron que nos podían entretener. Ya hay experimentos, le pusieron una televisión a unos monos y se quedaron hipnotizados, porque la televisión te hipnotiza literalmente, va directamente a espacios
del conectoma que tú ni controlas. No los controlas. Hay tres cosas fundamentales que tiene una televisión, un TikTok, un celular. Tiene movimiento, tiene luz y tiene sonido. Y esas tres cosas para el cerebro son hipnóticas. Y encima te ponen una flaca, se me desnuda ahí, ¿qué pasa? Después una flaca y pasa para la otra, y pasa para la otra, y pasa para la otra. No vas a tocar a ninguna de esas flacas, pero ahí estás la bien. Es de idiota. Igual te vas al Zócalo y te pones a mirar qué pasa en las chapas, le regalas un poema a una, resuelves tu inútil existencia, pero nos han hecho animales que sentimos placer en el propio entretenimiento. Antes el placer estaba en el vivir, en el convivir, en el transformar. Pero en la medida que el sistema de dominación se especializa, descubre mejores formas de controlarnos. Estoy explicando todo esto para que no pensemos que la multiculturalidad está hablando de los mijes, los guaves, los zapotecas y los mixtecos. La multiculturalidad también está hablando del capitalismo, porque el capitalismo no solo es una relación económica, el capitalismo es cultura. Así pónganlo. ¿Qué cultura es la que hoy más daño le hace a nuestras culturas madres? La cultura capitalista. Y al pueblo más alejado que vayas, ahí hay un cartelito que dice Coca-Cola. Ahí voy a la cocinita, me pido unos tacos. ¿No tiene cafecito? No, tenemos Pepsi, cola, refresco. Entonces, está siendo conquistada la culinaria mexicana por la chatarra capitalista. Nosotros que fuimos un pueblo que creó una cultura de la alimentación, hoy la está perdiendo literalmente. Y nos alegramos, nos alegramos de lo que sobrevive, no nos damos cuenta de lo que está desapareciendo frente a nuestros ojos. Porque tenemos la hipnótica creencia de que en Oaxaca están protegidas las culturas madres. Eso es falso. Es una creencia. Eso es mentira. A mí me gusta muchísimo el marco curricular, el de AMLO. Me gusta porque lo estudié, esta cosa. Lo estudié línea por línea, palabra por palabra. Nadie me va a decir a mí que esto dice lo que no dice, o que no dice lo que dice, porque yo me lo estudié. Me lo estudié varias veces. Y está buenísimo. Yo diría que es una de las leyes educativas más avanzadas de este continente. Que incluso incluye en su redacción literal que los niños y los jóvenes tienen derecho a rebelarse contra las injusticias. O sea que el niño de la prepa te puede hacer un plantón por ser un maestro imbécil. Porque aquí la ley dice que él puede rebelarse contra el maestro que lo evalúa a partir de su arbitrariedad, sin una congruencia ética. Ética, no lógica. Porque la evaluación debe ser un acto ético, no un acto racional. La hemos racionalizado. Y como hemos racionalizado la evaluación, es profundamente anticultural, capitalista. Porque en la escuela primaria a los niños pobres y a los hijos de los maestros de la 22, la única mayor, les pone el mismo examen. Eso es injusto. Eso es injusto. Porque el niño pobre no juega con lápices y libreta. El niño nuestro, el hijo nuestro, yo soy padre soltero, mi hijo, yo jugué enmarañando libretas, o sea, su motricidad llegó finísima a la escuela. Y yo lo alfabeticé en español. Mis hijos son buenos en matemáticas. ¿Por qué? ¿Porque nacieron inteligentes? No. Porque tienen un nicho familiar que posibilita su desarrollo cultural para enfrentarse al proceso de polarización. Hay millones de niños que no tienen eso. Hay niños que son hijos de madres analfabetas,
Ayer en una conferencia que estaba dando en una escuela, una maestra me decía, ¿qué hago? La mamá es analfabeta. Le dije, te voy a dar el contacto de la C que estamos alfabetizando para que la alfabetices. Porque no tiene la niña quien la ayude en casa y la maestra no sabe enseñar a la escuela. Entonces, ¿qué significa ser intercultural? Porque hay una interculturalidad del gobierno y del sistema que es una interculturalidad, digamos, simbólica, donde simbólicamente aplaudimos la diversidad cultural, pero en el plano objetivo de la vida no se resuelve el tema. Y Fabelo nos dice aquí, cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual. Pero no queremos cualquier cosa creada como cultura, por tanto diremos que cultura es todo lo creado por el hombre que dignifica la vida. No que nos dignifica a nosotros, que dignifica la vida. Porque la vida es el criterio ético primario. La vida es el fundamento primario de toda ética. Porque si no hay vida, ¿de qué ética vamos a discutir? Si nos acabamos el agua, ¿de qué ética vamos a discutir? Quiero que entendamos que irse a Puerto a comer huevos de tortuga es un acto, primero que todo, ético. Porque estamos exterminando a las pobres tortugas. Porque según nos hicieron creer que tú con los huevos de tortuga vas a mejorar tu funcionamiento sexual. Falso. Si usted tiene problemas de erección, la tortuga no tiene ninguna culpa, déjela en paz. Búsquese otra cosa, búsquese un té, divórciese, no sé. Pero ¿qué culpa tiene la pobre tortuga de que usted no le vaya bien en la cama? Y ella tiene que perder su descendencia para que tú tenés un atracón oaxaqueño. Es un disparate la cultura que estamos creando. Destruimos la vida para alimentar el ego. Y después no podemos hablar de culturalidad como si interculturalidad fuera visibilizar a los mijes. Por Dios. Interculturalidad es, en primer lugar, proteger la vida en su diversidad. Porque ¿qué sentido tiene que yo proteja a los zapotecas y violente a las tortugas o violente a las ajolotes y termine con el ecosistema? Al final también van a desaparecer los zapotecas. No puedo defender ninguna cultura si primero no defiendo la vida. ¿Me estoy explicando? Porque una de las cosas que más me preocupa es que el concepto de interculturalidad está demasiado centrado en nosotros. Es como que nos vimos en el ombligo y descubrimos a Dios. Por favor, hay algo más importante que nuestro ombligo, que es la vida, es la naturaleza. Entonces, empecemos por respetar las creaciones humanas que dignifican la vida. Eso es fundamental. Eso es fácil. Y si usted es un maestro de prepa y usted dignifica la vida, usted no puede andar reprobando chamacos a lo loco, ¿eh? Y hay estudios que prueban que los que más reprueban son los pobres. No son los que no saben, son los más pobres. Los que tienen peores condiciones económicas, esos son los que reprueban. Yo lo veo con mis hijos. Ahí en su aula secundaria una muchachita lleva 6 reprobadas. Su mamá trabajó en mi casa cuando yo podía darme el lujo de tener una mujer que me apoyara. Analfabeta, no estudia. Cuando veo a la hija de Dios, ¿y qué hace en la escuela? Cuello, atrás. La pedagogía crítica, el maestro crítico, no es el que más premios gana. El maestro crítico es el que más hace por el que más lo necesita. Eso es interculturalidad. Cuando nos empecemos a ocupar de los más desfavorecidos, en primer lugar, económicamente. No resolvemos el problema intercultural con cartelitos, con fotitos de charlas guapas, de ahí llegamos empestados de fotos de charlas mijas, zapotecas, con su ropa. Y cuando vas a esas comunidades no tienen para comer, bendito Dios. Y pensamos que la interculturalidad es lo mismo que la propaganda para atraer turismo. Esa propaganda es profundamente anticultural.
Todavía nos hablan de derrama económica, utilizando el término derrama tan ofensivo. Es como que yo coma y se me caen unas migajas y te digo, ahí lo que se va cayendo, agarra. Y a ver cómo le haces. Pero ahí va cayendo, intento que caiga algo, ¿no? Y el pan que no me comí, las aviento para abajo para que vayan agarrando. Por favor. Necesitamos enfrentar el problema de la pobreza con una justicia redistributiva, lo que está haciendo el presidente. Pero ahí tenemos a los jueces peleando porque no quieren bajar su salario. 700,000 pesos al mes, no sé para qué tanto, ni que usar tanto papel higiénico la señora. Porque es que nos educan para el egoísmo, la ambición, la incapacidad de sentir al otro. Por eso, moviéndome a Dussel y a Levinas, interculturalidad es recuperar al otro desde sus privaciones, necesidades, desde sus angustias. Entonces, ¿cómo que te aparece con todo eso reprobado? ¿Y quién nos va a salvar? Ya le robaron la tierra, le robaron el agua, le robaron el oro, le robaron la plata, le robaron todo, y ahora usted nos roba la posibilidad de pasar de grado. ¿Y qué quieres que haga? No, que lo pase sin saber. No, quiero que me enseñes. Ayer tuve una plática con maestras y al final dijeron, usted tiene razón, aquí el pedo es que no sabemos enseñar. Listo, se acabó. A ver, no hay problemas de aprendizaje, deja de justificar. Hay problemas de enseñanza. Usted no sabe enseñar. Tiene un alumno disléxico. Ya hay metodologías para trabajar con un disléxico, pero tú no la sabes, ese es el problema. Él está feliz en el patio escolar corriendo. A él no le preocupa la matemática, ni le importa. ¿Qué rayo le va a importar la matemática a un niño de 6, 7, 8 años? Lo que le importa son las lagartijas, las lechuzas, los amiguitos, la pelota. Tú tienes que hacer que la matemática cobre alguna importancia para el niño. Para eso estudiaste 5 años en una universidad, pues. Le exigimos a un ingeniero que se hace un puente no se caiga. Y no le podemos exigir a un maestro que si agarres una tiza, enseñes, pues. No enseña. Pues y con la disculpa, te me vas, pues no estás trabajando con vacas, trabajas con niños. Entonces, interculturalidad es recuperar al otro desde sus necesidades, desde sus imposibilidades. Entonces me preocupa que estemos discutiendo interculturalidad a partir de los pueblos originarios de Oaxaca, mientras estamos reprobando niños pobres que además son anahuacas, zapotecas, mixtecas, mijes, guaras, chatinos. Pero no nos damos cuenta porque no vienen con su ropa originaria, vienen con el uniforme español que le ponemos a la escuela. Es una discusión que tenemos que tener con la educación oaxaqueña. ¿Por qué nosotros tenemos que vestir a los muchachos como si fueran europeos? ¿Por qué no pueden ir a la educación física con guaracha y les exigen esos tenis? ¿Qué no ves que en los corredores esas señoras le ganan a las otras europeas en sus tenis y ellas van con sus guaraches corriendo? ¿Quién dijo que no pueden hacer deporte con sus guarachitos? ¿Quién dijo que no pueden ir con su ropita de hilo? Con la ropa que la familia tiene, pues allá los matan a comprar sus uniformes. El Estado le tiene que dar el dinero para que compre esa porquería que lo aleja de nuestra propia estética, porque ni siquiera tienen el detalle de diseñar uniformes que se parezcan a Oaxaca. Porque cuando usted ve a la oaxaqueña vestida con la ropa tradicional, usted lo que ve es una explosión de colores, no las cosas áridas e insulsas de los colores de los uniformes escolares, esos cuadritos, esas babosadas que no tienen nada que ver con nosotros. Nuestra estética es otra. Por eso interculturalidad también es descubrir y proyectar hacia la educación nuestra propia ética y nuestra propia estética. Esta es una bronca con los maestros seria. Yo he tenido conferencias con maestros que ya se imaginan cómo terminamos, ¿no? Porque les digo, ¿ustedes por qué se enojan que el muchacho lleve un tatuaje? Cuando llegaron aquí los castellanos, los que no se tatuaban eran ellos y nosotros estábamos tatuados. El tatuaje no es un símbolo de los carceleros ni los presidiarios. El tatuaje es un símbolo de nuestra cultura. Nosotros estábamos tatuados y horadados por todas partes. Teníamos hoyos en todas partes, ¿sí o no? Y los hombres aquí tenían el cabello largo, ¿sí o no? ¿Por qué tú tienes que obligar al chamaco a pelarse como si fuera un pinche militar gringo? A ver, yo ando así, porque no me queda más remedio.
perdí la cabellera. Después que yo quisiera. Yo tenía de joven mi cabellera. Pero bueno, los años son crueles. Y se fue. Pero hay discusiones que tienen un sentido ético. ¿Me vas a decir que un hombre con pelo largo se ve mal? No. ¿Me vas a decir que a las compañeras no les gusta el señor con el pelo largo también para arreglarse y ahí echar su cabalgata? Pues sí, ¿quién ha dicho que no? Son estéticas contra estética. ¿Por qué? Porque cultura también es belleza. Y la belleza está definida según los grupos humanos. No hay una belleza universal. Pero nos imponen criterios, nos imponen costumbres. Y ahí me voy yo a la reunión de padres. Un cartelito, 5 minutos de tolerancia. Madre, la tolerancia dura 5 minutos para esta gente. Ellos se van a sus broncas, a sus plantones, y yo lo espero 6 meses. Entonces papá espera por el maestro para que él resuelva su problema histórico, que es muy justo, pero el maestro no puede esperar por el papá para que él resuelva su problema de mototaxi, de pobreza o lo que sea. Ahí entonces voy a ir a ubicar el término tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia no es aceptarte porque no me queda más remedio. Primero tenemos que entender que la intolerancia está establecida objetivamente por el sistema. La intolerancia no es una opción subjetiva. Que seamos intolerantes porque somos maleducados, ¿no? Cuando llegaron aquí los castellanos conocimos la intolerancia en toda su magnanimidad, en toda su magnitud, ¿sí o no? Léanse las leyes de Burgos, que sé que discutirla con los muchachos en la prepa y en la universidad. Todos los jóvenes de Vaqueño deberían leer las leyes de Burgos, que fueron aprobadas por el rey de Castilla, no de España, por favor. En el año 1512, España no existía todavía. Tampoco existía en el 1519, lo que significa que aquí no llegaron los españoles, aquí llegaron los castellanos. No había España en el 1519, ni había México. Los españoles no llegaron a México. Los castellanos llegaron a la Anáhuac, que era como se llamaba este territorio. Y en el Anáhuac había muchas culturas. Anahuacas migues, anahuacas zapotecos, anahuacas mixtecos, anahuaca taíno. Yo soy un anahuaca taíno, soy caribeño, soy de Cuba. Los taínos poblaron el Caribe, no dejaron a ninguno. Los mataron a todos. Se echaron su tiempito. Ustedes fueron colonia de España 300 años y nosotros fuimos colonia de España 425 años. Porque ellos llegaron 25 años antes que aquí, allá. Cuando llegaron aquí ya ellos habían mejorado sus técnicas de matar. Y en las leyes de Burgos, el rey escribió que nosotros éramos un pueblo de gente disoluta. Nosotros. Aquí. El rey de Castilla. Creo que se bañó 2 o 3 veces en su vida. Esa gente no se bañaba. Porque en su lógica loca, o en su cultura creada por ellos, el baño era antinatura. El tlatoaní nuestro se bañaba 2 veces al día. Y nosotros ya habíamos inventado, ya nosotros habíamos creado culturalmente el jabón y la pasta dental. Vaya, para que tengan una idea del asco que pudo haber sentido la Malinche cuando se acostó con aquel apetoso, que no se había bañado toda su vida. Y no existía el papel higiénico, para que no piensen que aquella cola venía oliendo a Chanel de Europa. Y en el diccionario hay una palabra que se llama malinchista, que deberíamos las mujeres irnos a la movilización feminista y decir que la quiten.
Porque la Malinche fue entregada por los hombres. Ella no vio a Cortés y se le fue al cuello loca y un extranjero, ámame. Los hombres la entregaron, a ella junto con otras 30. No tuvo opción. Era eso o el descrédito. Porque ella fue entregada como un acto de... Ella no traicionó a nadie, ella fue traicionada por su propia cultura. Y tenemos un término para referirnos a la pobre Malinche, que además era una muy culta, que hablaba varias lenguas, que venía de una de las culturas más desarrolladas de la época. Porque nosotros tenemos más pirámides que los egipcios, y más grandes. De las 6 culturas madres del planeta, solo hay 6. 6 culturas madres de los más de 198 países. China, India, Egipto, Mesopotamia, nosotros, los anahuacas y los incas. Somos de las 6 la que tiene más pirámides y más grandes, y somos la única cultura madre de las 6 que no tenía animal de tiro, ninguno. Todo lo hicimos con la fuerza humana. Fíjense el ingenio. El ingenio. Somos la única de las 6 culturas madres que tiene algo como el maíz, que es un producto cultural, que fue obtenido haciendo cruzamientos genéticos. Pero en la secundaria y en la prepa le enseñan a los muchachos que el padre de la genética es Mendel, que experimentó con garbanzos lisos y arrugados y terminó con garbanzos. Nosotros empezamos con el teocinte y terminamos con el maíz con todos los colores, bendito Dios. Nosotros teníamos un dominio de la ley de la genética profundo, pero todo eso desapareció con los códices. Porque para dominar un pueblo tienes que borrar su memoria. De hecho, somos la única de las 6 culturas madres que casi pierde su lengua. A los chinos nadie le quitó el chino, ni cómo. Y sus variantes, que tienen muchísimas. Nosotros sí. ¿Y cuál es la hija más amada, la primogénita, la preferida de la cultura? La lengua. La cultura que pierde su lengua, pierde todo, incluyendo su memoria. Ninguna cultura supera la desaparición de su lengua, porque la lengua es el sistema semiótico, el sistema simbólico más importante, no solo para comunicarnos, sino para proteger, reservar y transmitir la cultura. Por eso me encanta el marco curricular, la propuesta de AMLO, pero con Claudia tenemos que llegar más lejos, tenemos que seguir peleando, porque me parece insólito que en un estado como Oaxaca la primera lengua de la escolarización sea el castellano y la segunda sea el inglés. Me parece incluso insólito, inconcebible. Hay que sentarse con los diputados estatales a decirle, a ver, chinos, necesitamos una ley educativa en Oaxaca que diga la segunda lengua de todas las escuelas de Oaxaca es una lengua madre. Listo, se acabó. Empiecen a buscar ahí campesinos y le dan trabajo a las escuelas que se pongan a enseñar mije, zapoteco y mixteco. No vamos a salvar la lengua con 4 instituciones mácaras ahí, famélicas, flacas, hambrientas. Como único salvamos la lengua, que la escuela se haga responsable del problema de la comunicación en las lenguas originales. Yo quisiera que mi hijo estuviera estudiando zapoteco y estudiando inglés. My name is Miguel. A mí qué rayo me interesa. Lo necesito para publicar ensayos en revistas, porque tienes que publicar para que al menos te valoren para conocer. Pero ya conseguí una chamaca que me ayuda y sabe inglés, y eso ocupa. No tengo tiempo para aprender inglés, ni me interesa aprender. En todo caso, aprendería una lengua madre. Estoy explicando esto porque a veces discutimos de interculturalidad, pero no vamos a los problemas fundamentales, donde la escuela está posicionada contra las culturas originales. Está posicionada contra los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Pues los de las culturas originarias. ¿Qué coincidencia?
Qué coincidencia histórica que los más empobrecidos son los que pertenecen a las culturas malas. No es una coincidencia histórica. Es que objetivamente esta sociedad produce intolerancia constantemente. Constantemente. Necesitamos discutir seriamente con el gobierno oaxaqueño las políticas interculturales. Ahora mismo pasé por ahí por el Zócalo, una feria de libros. Me encantan los libros. ¿Cuántos libros hay en lengua madre? Casi ninguno. Casi ninguno. Ahí están vendiendo por qué los hombres aman a las cámaras. Por favor. En castellano, por supuesto. Por favor. ¿Dónde están nuestras editoriales que van a empezar a pedirle a las instituciones educativas que empiecen a producir textos en lenguas originarias, escritos por niños, niñas, estudiantes y maestros? Porque si la educación no empieza a hacer eso, el pueblo no va a tener cómo empezar. Porque el pueblo no habla las lenguas originarias porque la escuela se lo prohibió. Históricamente fue así. La escuela perseguía a las lenguas madres. Y en Oaxaca tenemos el caso de que maestros se van a trabajar a regiones originarias, Mijes, Zapotecas, Mixtecas, trabajan 15 años y cuando bajan no hablan la lengua originaria. Eso ya expresa una actitud cultural, ¿sí o no? Porque nadie tiene que mandarte a estudiar. Debería ser un imperativo ético. Y tal vez empezar a discutir la política de que el que no hable Mije no va a la Sierra Mije. Es que yo no hablo Mije, pero estudié pedagogía. Discúlpame, te tienes que poner a estudiar una lengua más. Estás en Oaxaca. Igual en Coahuila da lo mismo lo que todo el mundo habla, pero aquí no, ni chino, y en Chiapas tampoco. Aquí las normales y las escuelas que dan clases de pedagogía deberían, por ley estatal y obligatoria, estudiar una lengua madre para que después no vayas a colonizar a nuestro pueblo con el diccionario de la Real y Pontífica, todavía se llama así, Academia de la Lengua Española. Porque estos señores tienen 500 años atrás o todavía andan cargando con un rey. Imagínense que nosotros tuviéramos un tlatoaní aquí, por favor, no cambian con los tiempos. Toda una familia real viviendo del erario público y todavía le decimos discúlpense por todo el daño que nos hicieron. Y se ponen finos los señores, como si hubiesen venido aquí en un tour intercultural. Vinieron a destruir las culturas a partir de los valores del egoísmo, la ambición y la acumulación capitalista, porque el desarrollismo capitalista se pagó con los recursos que sacaron de las colonias. Fue así. Eso lo explica Carlos Marx de forma magistral en El Capital. No se desarrolló el capitalismo porque tenían dinero en los bancos, se desarrolló como que nos robaron a nosotros. Por tanto, no somos pobres, somos empobrecidos. Y ellos no son ricos, se enriquecieron. ¿Con qué? Con lo que nos quitaron. Entonces, el discurso del capitalismo neoliberal, cuidadito con dejarnos engañar por esta gente. Aquí dice, este es un libro, me lo fui a imprimir, estas cosas mejor uno las imprime que las compra. Acabo de ir a un evento que se hizo aquí en el Fortín, lo hizo el PT. Hay que ubicar ese evento por si lo vuelven a hacer. El evento de los partidos de izquierda más importantes del continente, reúne a todos los partidos de izquierda del continente, se hace en la capital mexicana cada año como alternativa al Foro de San Pablo, que se volvió derechista. Y por primera vez lo hicieron en una segunda versión en un estado y fue en Oaxaca. Y trajeron a Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, en español, uno de los intelectuales más importantes del mundo. Y él mencionó este libro y me fui corriendo. A ver, el libro se llama, imagínense que se llama, nada más y nada menos, La trampa de la diversidad. Porque aquí este libro argumenta cómo es que el neoliberalismo utiliza la diversidad para desmontar las luchas
de nuestros pueblos por la justicia histórica. Aquí, el libro. Y ya la gente se da por satisfecha porque a veces me preguntan, ¿y usted por qué no usa el lenguaje inclusivo? O sea, que yo diga todas y todas. Para mí, inclusión es que se acaben los pobres. El chiste no es que tú pienses como hablas. El chiste es que hables como piensas. Entonces, el neoliberalismo nos está vendiendo una diversidad porque ellos quieren recuperar el simbolismo de la interculturalidad, cuando en realidad la mayoría de los homosexuales y las lesbianas no tienen trabajo porque son pobres. Y su problema fundamental no es de qué lado de la cama duerme, sino que le alcance la comida para llegar a fin de mes. Y el problema fundamental de los 40 millones de pobres en México no es con quién disfruta su sexualidad, que eso que además algo a mí no me importa, sino cómo llegan al final del mes. Entonces tenemos que estar muy claros porque a veces nos confunde el neoliberalismo con estas políticas supuestamente inclusivas, en tanto aumenta la pobreza de las grandes masas y aumenta la riqueza de las minorías. Hay unos textos, los pueden buscar, informes de la Oxfam, O-X-F-A-M, Oxfam. Cada enero la Oxfam saca un informe de la riqueza en el mundo. Y la Oxfam no es una organización comunista, ni nada que se parezca. Y ellos probaron que en el periodo de pandemia de COVID, toda la economía se recesa. Y sorpresa, los ricos multiplicaron por 10 su riqueza en el periodo de la pandemia. Y los pobres disminuyeron por 10 sus riquezas. O sea, el problema más grave de la pandemia no fue la pandemia, el capitalismo. La pandemia real de la humanidad es la ética del capitalismo, que es una ética de la ambición, del egoísmo, de la desmesura. Y por eso cuando llega un presidente como AMLO y nos dice, compañero, a ver, pobreza franciscana, aprendamos a vivir con lo necesario para que el otro pueda vivir también. Ahí están los que le deben al fisco miles de millones, no tienen llenadera, esos imbéciles. ¿Acaso aumentando la pobreza de los mexicanos no dañas al país, no dañas a tu mismo futuro? Entonces, interculturalidad es recuperar al otro desde sus falibilidades. A ver, para ser más honesto, interculturalidad es recuperar al otro desde la pobreza. Que lo que más hay en Oaxaca son pobres. Pobres que no vemos. Porque los que estamos aquí no somos pobres. Los pobres no tienen tiempo para esta plática. También no ver cómo sobreviven el día a día, ¿sí o no? Entonces, no se vale que intentemos la interculturalidad sin enfrentar la objetividad de la existencia y la objetividad de las necesidades de la otredad. Cierro con esta idea. La interculturalidad es un tema largo, ¿no? Yo estoy abordando ahora los principios de partida, pero vamos a seguir dando pláticas. Porque hay un programa que Tomás me pidió, le diseñé un programa para avanzar, creo que fueron 20, 2 años. Una de las primeras cosas que produce la colonización, de hecho, la colonización comienza, en primer lugar, con la ley de Burgos, que dice que éramos unos insolutos, porque le escribieron al rey y le dijeron que nos metíamos en unas casitas que echaban humo, desnudos ahí, la bola de Dios. Y el otro se imaginó quién sabe qué, era un temazcal, pero ellos con sus corrupciones, nuestras mujeres se presentaban
con el torso desnudo, con una dignidad hermosa, y ellos venían de una cultura que las españolas tenían que cubrirse hasta acá, y se tapaban con una sábana, con un hueco. ¿Quién sabe cómo cogíamos nosotros? Había que averiguar, pero no había sábanas con hueco, había libertad, me imagino. No teníamos tiempo para sus tonterías. Nuestras creencias no implicaban dioses vigilantes. No estaban ahí checando los cotosillos a ver cómo te partían la mano. No se ocupaban nuestras creencias de esas trivialidades de la existencia. Nuestras creencias eran mucho más, digamos, me gusta decir objetivas, porque rendirle honores al sol me parece muy objetivo y real. Toda la vida procede de él. Si un Dios es quien crea la vida, como físico astrónomo que soy, el sol, compañera y compañero, es nuestro Dios. Porque de ahí sale todo. Y sin eso, no hay nada. Lo que quiero que se den cuenta, lo primero que hace la colonización es invisibilizarlo, negarlo, pasarlo a un espacio de oscuridad. Cuando llegaron aquí los castellanos, aquí había más de 350 oficios. Y la gran Tenochtitlán no tenía un papelito en la calle, no tenía un popó en la calle. Esta gente se hacían del baño y aventaban el popó y el orine por la ventana. Y la gente que iba por la calle le caía la gracia acá, del rey. Bendito popó divino. La peste casi los extermina por el nivel de insalubridad, por la falta de higiene que tenía esta gente. Aquí. Y no estoy diciendo que éramos limpios para meterme en un problema de que ahora somos lo que estoy diciendo, éramos limpios porque eso es una conquista cultural. O sea, es cultura contra cultura. Nos lavamos los dientes. Nosotros. Acá. Nuestras calles bien trazadas, funcionales. No digo que éramos la maravilla, cuidado, estoy diciendo que éramos diferentes. Pero a ellos no les gustaba la diferencia. Y las leyes del mundo dicen así textualmente. Esta gente necesitamos que para que se eleven a un plano, que aprendan las costumbres cristianas. Y de ahí aparecieron las encomiendas. Indicaron construir la casa de los indios cerca de la casa de los castellanos para que aprendiéramos las costumbres cristianas. Y aparecieron las dichosas encomiendas. El rey indicó construir una iglesia en cada pueblo y una campana para llamar a los indios a orar. Hace 40 años en Oaxaca, cuando sonaba la campana de la iglesia, la gente se arrodillaba donde estuviera, se descubría y se persignaba. Entonces, ¿de dónde sale toda esta intolerancia? De un proceso de opresión y despojo. No la inventamos nosotros. No somos un pueblo corrupto, como dice Peña Nieto, no es cultural. Lo que es cultural es la opresión, el despojo y la ambición, porque llegaron con un sistema de gobierno que nosotros no teníamos. Aquí la tierra era comunal, todavía en los pueblos nuestros existen tequios, asambleas, ejerciendo un tipo de política, como dice el compañero, el camarada Dulce, mandar sirviendo, el mandato obediente, lo que hizo AMLO y lo que va a hacer Claudia. Por eso Claudia dijo, le acaban de decir, a mí esta señora me encanta, que si no se va a reunir con los grupos estos que tienen sus exigencias, con ellos se reúne la Secretaría de Gobernación, yo me reúno con el pueblo, se acabó. Con nadie que tenga que la Secretaría de Gobernación se reúna. Yo me reúno con quién, con el pueblo, que es quien me mandata y quien me dice lo que yo tengo que hacer. Es el pueblo el que dice. Eso es un regreso a la política nuestra, la forma de hacer política, que a veces se nos olvida. Cuando llegaron aquí los castellanos, nuestros líderes en los pueblos, bueno, déjanos decir cuando llegamos, tal vez un poco antes, porque ustedes saben que nuestra cultura se divide en tres: la cultura olmeca,
que va de la domesticación del maíz hasta el 200 antes de Cristo. Hay un museo por aquí que se puede observar muy bien. El periodo tolteca o de esplendor, que va del 200 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Y después viene el periodo mexica, y en el periodo mexica, según Guillermo Marín, se traiciona toda la espiritualidad de la Tequelcayol, ¿no? Y cuando ellos llegan a donde hay una variación. Pero nuestros pueblos originales son de un sentido espiritual muy profundo. No tienen esta ética egoísta, ambiciosa, meritocrática. Bueno, están siendo penetrados por el capitalismo, porque viven en el capitalismo. Entonces hoy ya tenemos pueblos por uso y costumbre que se están peleando, el gobierno, porque hay plata. Estos fenómenos están pasando, pero no son un problema de nuestra cultura, son un problema de esta cultura del despojo que llegó aquí hace 500 y tantos años. Entonces, ¿qué es interculturalidad? Recuperar nuestra memoria histórica.